Que somos polvo de estrellas, pero nadie nos enseñó qué hacer con tanta luz dentro. Bienvenido a este espacio donde la ciencia se encuentra con el alma. Donde la mente deja de ser una prisión. Y se convierte en un laboratorio de conciencia. Venimos a cuestionar, a sentir, y recordar lo que habíamos olvidado. Este no es un podcast de respuestas. Es un viaje de preguntas que se abren como puertas, un puente entre lo visible y lo invisible. Entre lo que puedes medir, y lo que solo puedes sentir. Bienvenidos a un nuevo nivel de conciencia. Hola, mi nombre es Aarón, soy de Venezuela y logré certificarme en el método Life Ecology. Estoy fascinado en la efectividad del método en el tratamiento de traumas psicológicos, fobias, adicciones y tratamiento de enfermedades de origen psicosomático. También me encantó el poder trabajar memorias desde el vientre materno e inclusive en vidas pasadas. Algo maravilloso es que también aprendemos cómo ayudar a seres trascendidos que se encuentren en la oscuridad, a que retomen su camino hacia la luz. A todos los interesados y aspirantes a aprender esta gran herramienta que une la ciencia y la espiritualidad, el Dr. William y su gran equipo de trabajo los espera con la mejor disposición en esta próxima certificación de enero 2026, con clases y prácticas totalmente en vivo. Los espero. Con nuestra labor y sus donaciones, ayudamos a los que más lo necesitan. ¿Quieres convertirte en un neuroterapeuta con el método Life Ecology en terapia alternativa? Vas a aprender 3 tipos de terapia. Una que tiene que ver con los trastornos de personalidad, los desórdenes mentales como estrés postraumático, fobias, codependencia, trastornos obsesivos compulsivos, adicciones y muchos más. El segundo tipo de terapia tiene que ver con enfermedades psicosomáticas. 98% de las enfermedades no son genéticas, son psicosomáticas. Significa que se originan en la psiquis, en la mente, para que pare la progresión de cualquier enfermedad. Y la misma enfermedad, esto es física cuántica, te va a responder por qué llegó a tu vida, qué te quiere enseñar y qué necesitas hacer para que ya no progrese y se desaparezca de tu cuerpo. La tercera terapia tiene que ver con trabajar el inconsciente, que tiene que ver con regresiones al vientre materno y a otras vidas para que sepas la energía o qué pasó en otra vida que te trajiste a esta encarnación. Es muy completa, tiene doble acreditación en Colombia como método de terapia alternativa y acreditación bajo mi licencia en Estados Unidos. El método Life Ecology está cambiando muchas vidas. No te lo pierdas, va a ser en febrero 11, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, de 5 de la tarde hora Pacífico a 7 de la noche, 2 días a la semana y va a durar aproximadamente 3 meses. 20% de descuento a las primeras 50 personas que se inscriban, hay cupo limitado, bendiciones, regístrate ahora a este número. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde te encuentres. Bienvenidos a este programa de la evolución del alma. Bueno, hoy tenemos una gran invitada, Alejandra Manterola. Ella es maestra de Reiki hace como 10 años y pues anda en la búsqueda. Yo sé que hay muchas terapias alternativas muy buenas, yo no critico ninguna porque todas tienen algo positivo, como la biodescodificación, que trata la parte biológica, las emociones también, un poco las constelaciones familiares, que también trata la parte genética de los ancestros. Y toda esta parte también está el Reiki, que son a través de las manos desbloquear campos energéticos, y el biomagnetismo, que tiene que ver con imanes, y todas tienen algo bueno. La terapia gestal, yo utilizo ciertas técnicas de varias escuelas en lo que es el método de la Ecology. Pero Alejandra recientemente ya se certificó. Y bueno, queremos que nos dé su punto de vista en lo que ha aprendido, en lo que ha hecho
y cómo le ha funcionado. Ella está en Guadalajara, está en México y bueno, aquí se las presento. Hola, Alejandra. Hola, buenas tardes, buenas noches, buen día. ¿Cómo estás? Acércate un poquitito más al celular, disculpa. Sí, claro. Bueno, Muchas entonces, gracias, doctor. Gracias bien, por entre más cerquita mejor. Ok, bueno, cuéntame, Alejandra, ¿cuál fue tu experiencia con este método de Life Ecology y para qué te ha servido, cómo te ha servido en tu vida y a tus pacientes? Pero antes de eso, me gustaría que me contaras un poquito de tu crecimiento, de tu evolución, de tu sanación, de por qué la búsqueda. Pues la mayoría de la gente que está en cualquier certificación busca algo independientemente a mí. Yo he tomado muchísimos cursos del método Jung, del curso de este, de otro, y porque me gusta mucho aprender. Y estamos en la búsqueda de algo. De hecho, yo elegí la psicología buscando sanar mis propios traumas. Entonces, cuéntame un poquito de tu historia. Comenzamos con eso y luego ya me cuentas sobre tu experiencia con el método de Life Ecology. Claro, muchas gracias. Pues creo que podría decir que en realidad mi historia de autoconocimiento empezó con algo que aparentemente es muy distinto a estas terapias alternativas, porque yo en mi adolescencia empecé a hacer teatro. Ujú, Empecé con una compañía de teatro en donde también, bueno, mi familia, toda mi familia, pues son artistas también. eh, y también siempre han sido muy espirituales, es decir, esto es algo que estaba presente en mi casa, en mi vida. Mis papás pertenecieron al movimiento hippie, entonces leían mucho la filosofía de Jesús, nos la transmitían, fuera digamos, de un entorno de institución religiosa, sino más bien como una filosofía de vida. Y esto fue algo con lo que crecí y después mis padres y mi hermana estaban en una compañía de teatro y yo me empecé a involucrar. Fue algo que fue, digamos, como una primera terapia para mí, porque yo era una niña muy, muy tímida, sumamente tímida, tenía muchos complejos, me costaba relacionarme con la gente porque me sentía fea, me sentía como que no le iba a agradar a las personas, entonces la interacción con personas desconocidas era algo súper, súper difícil para mí. Y cuando yo me acerqué al teatro, que jamás pensé que iba a estar arriba de un escenario, jamás, por esa timidez, eh, en el momento en el que me invita la directora a que, o más bien me pide que le ayude a cubrir un personaje porque una persona se iba a salir del grupo, un chico, y se iba a quedar una temporada, digamos, sin poder concluir, pues en realidad fue mi impulso por ayudar y por dar servicio a esta persona tan querida para mí, en lo que me hizo aceptar subirme al escenario. Y fue impresionante para mí lo terapéutico que fue estar ahí arriba, el enfrentar transformarme. tus miedos, ¿sí? Exactamente, enfrentar mis miedos y darme cuenta que además ya estando ahí en realidad ni siquiera me daba cuenta, o sea, ya no estaba consciente de estoy parada aquí y hay un público enfrente que me está viendo, o sea, eso ya era como pasó a segundo término, y más bien el estar sumergida en la historia y en el personaje, pues fue lo que me atrapó. Ujú, Yo desde entonces me he dedicado también a la actuación. Después, cuando ya entré a la etapa de la universidad, esa fue la carrera que estudié. Y también he sido maestra desde hace más o menos 30 años de esos ámbitos, ¿no? De actuación y materias que tienen que ver con las artes escénicas. Y siempre les he dicho a mis alumnos, la actuación o el teatro no es terapia, pero es terapéutico. ujú. Entonces, yo me fui conectando con esta posibilidad de encontrar formas para enfrentar los miedos, para conectar mejor con tu esencia, con tu verdadera persona, para sanar. Me acuerdo que como muy, muy chica, también adolescente, también empecé a leer las cartas un poco por intuición, porque leía y buscaba información por mi cuenta. Y después
tuve una etapa en la que, esta que le llaman noche oscura del alma. La noche oscura del alma. Sí, una etapa en la que yo sentía, así lo interpretaba yo, que mi alma estaba enferma. Ujú. Ahora, con el tiempo, sé que el alma no puede enfermarse. Más bien creo que es esta como desconexión que podemos tener de pronto con nuestra... Más bien es la mente, ¿no? Porque fíjate que la etimología del alma es psiquis, es mente. Y el Ah, espíritu ya es la conciencia, la conexión con la divinidad. Más cuestión de, porque en realidad el espíritu está intacto, el que se enferma es el ego, y el ego es la mente. el personaje, ¿no? El personaje. Claro. Y tú hablas de actuación y en realidad la vida es un juego y somos actores. Lo que pasa es que hay una parte, un libro que escribí hace muchos años con mi primo, que se llama La batalla del ego y el espíritu, y Ah, hablamos del actor que se pone su máscara y llega a casa cansado y se le olvidó quitarse la máscara porque estaba cansado y luego pasa otra vez y pasa otra vez hasta que piensa que él es el personaje, que él es el actor y se le olvida realmente quién es. Y eso es como la representación del ego. claro, a mí me ha quedado muy claro a través de de los años que estamos aquí en una gran obra de teatro haciendo, representando personajes y, y que nos hemos identificado demasiado con esos personajes. Ujú. Y creo que parte del juego o del proceso de sanar es precisamente darnos cuenta de que en realidad nosotros no somos eso, sino que somos un ser que es incorrompible, que no, que no tiene ningún daño, que es perfecto, que es intacto y que está dentro de nosotros como una chispa divina, tratando de recordarnos que en realidad estamos aquí nada más interpretando este personaje. Y todas estas terapias, posteriormente cuando decidí estudiar Reiki, fue parte de lo que me llevó a ir encontrando que estas experiencias de vida que a mí me habían lastimado o que yo creía que me habían lastimado, que me habían hecho reaccionar ante el mundo de ciertas maneras, pues no eran más que experiencias de aprendizaje y que podía tenerlas en mi vida sin que me hirieran. Creo que mi intuición me decía eso, pero no lo tenía muy claro. Hasta que hace unos meses me encontré una entrevista que dio usted en un podcast aquí de México, que se llama En Sintonía con su presencia, Ujú. con Roxana Río, y fue como si hicieran clic esas cosas que yo había de alguna manera intuido. Esta certeza, ¿no? Al escucharlo usted con este método, de que podemos recordar nuestra historia y podemos recordar nuestras experiencias sin que tengan una carga emocional que nos lastime. Ujú. Sanar la herida, porque creo que, o sea, escucho a mucha gente que quiere olvidar sus cosas y que dice, no, es que yo ya quiero dejar eso en el pasado y tratan de olvidarlo, pero en realidad pues lo que hacen es como taparlo, ¿no? Y la herida igual va a salir por algún lado. Claro, la herida está ahí, nomás la taponea uno y cree que con eso ya quedó y ya quedó atrás olvidada, pero cuando por algo se alcanza a levantar ahí la gasa con la que la tapamos, eh, ¿no? Está Bueno, es que la herida ya, está infectada. La herida está infectada, por ejemplo, la herida del está, abandono, de la traición, de las humillaciones que tiene que ver con devaluación. Cada vez que alguien hace un comentario, es como que te tocan la herida y te duele, y duele mucho. Entonces, en realidad, lo que hacemos en el método de Life Ecology es que reactivamos la herida a través de la memoria y limpiamos la herida quitando las emociones del recuerdo. Y eso se llama, y eso sí está estudiado científicamente, es parte de la neurociencia, modificar totalmente la memoria. claro, claro, así fue precisamente, o sea, para mí mm, sentí que eso era algo que me hacía sentido y que quería probar.
Y pues en la certificación, algo que es maravilloso es que uno primero lo comprueba en sí mismo, ¿no? Exacto. Al estar experimentando las terapias, al estar haciendo el trabajo con los compañeros o con usted en clase, eh, se siente en el cuerpo el efecto, la efectividad Ujú. de este método que está trabajando en uno. Y, o sea, definitivamente para poder después brindar algo a otras personas, pues necesita uno comprobar que efectivamente le Hay está que funcionando. sanar, ¿no? Ujú. Porque fíjate que yo conozco gente que se mete al campo de la terapia y de terapia profesional o lo que sea y tienen muchas heridas. Entonces, cuando atiendes a alguien y esa persona habla de un abuso sexual, por poner un ejemplo, y a ti te abusaron sexualmente, lo que vas a hacer es retraumarte tú. Al escuchar Claro, la historia se transfiere la información. Por eso es tan importante y por eso en la nueva certificación yo quiero generar una comunidad donde la gente que ya se ha certificado, que entren gratuitamente para que vayan trabajando con un poco más experiencia con los nuevos, para que ellos se den la oportunidad de sanar esas heridas, de tener la humildad para decir, ¿sabes qué? A mí todavía me duele que mi papá me haya golpeado, a mí todavía me duele que me hicieran bullying en la escuela, a mí todavía me duele que me hayan puesto los cuernos. O, por poner ejemplo, tantas cosas tan dolorosas que se van acumulando en el cuerpo. Es que la gente, no, la gente piensa, no, eso ya pasó. No, la energía se queda ahí. Por eso en el Reiki tratan de desbloquear esa energía, porque la energía son las emociones, la parte fisiológica. claro. Entonces, hay que trabajar los tres cuerpos, la mente, el cuerpo y el espíritu. Por ejemplo, la biodescodificación trata la parte biológica, pero si no hay un perdón genuino, ¿cómo vas a sanar? Si no hay una conexión con ese poder superior amoroso, pues es más difícil. No quiere decir que no vayas a sanar, porque yo he encontrado gente con la que yo he trabajado que son ateos. Y entonces yo no utilizo a Dios, yo utilizo solamente los elementos, porque el viento, aire, fuego es algo tangible. Y con esos elementos, sin ni siquiera mencionar a Dios y explicándoles la importancia del perdón, con eso sanan. Yo creo que a Dios no le interesa el nombre que le pongan, porque de hecho lo hemos utilizado mal cuando la gente dice, es que yo soy cristiano. Y bueno, ¿y eso qué? O sea, porque el que seas cristiano no quiere decir que seas una persona altamente honesta, ¿no? Entonces, es mejor a veces decir, ¿sabes qué? Yo no pertenezco a ninguna religión, pero tengo una excelente relación con un Dios amoroso. Me gusta cómo lo manejan los grupos de alcohólicos anónimos, un poder superior como cada quien lo conciba, como tú lo quieras concebir. Pero sí debe hacer un amor incondicional, que no te cause miedo. Yo nunca entendí, nunca concebí un Padre celestial que porque tú te portaras mal te iba a condenar a un infierno, te iba a quemar. Es como, ¿qué padre quemaría a sus hijos por robar, por ejemplo? O Claro, sea, no creo, es un padre que ama a sus hijos, nunca haría eso. Entonces yo nunca lo entendí. Siempre sí. tuve muchas preguntas y eso me llevó pues a la búsqueda también de la sanación. Bueno, ¿y qué te llevó al Reiki? ¿O qué te llevó también a darte cuenta con el método de Life Ecology cómo iba saliendo esa energía y cómo te estaba permitiendo reconectarte? Porque fíjate, en el Reiki se desarrolla cierta mediunidad, o sea, la Ujú. intuición, y también en Life Ecology te vas a dar cuenta cuando a veces como que la mente te dice, haz esto. Y Eso es lo por que eso yo luego en las demostraciones que les salgo en vivo, le digo, es que aunque yo tengo cierto método y ciertos pasos, es difícil seguirlos porque a veces se te va la terapia por otro lado, de repente vieron un demonio o de repente ya no se bajan las emociones y qué hago, ¿no? Y por eso esa conexión intuitiva que tú tienes con ese maestro interior o con ese yo superior es maravillosa porque eso es una forma de mediunidad. Y si te das cuenta, también practicamos la mediunidad en Life Ecology. De hecho, en esta certificación que pasó, y yo lo digo porque es verdad, a mí no se me había ocurrido preguntarle a una persona que ya había trascendido si estaba en la luz o en la oscuridad y tantas terapias que he hecho. Pero en ese momento, intuitivamente, me nació el preguntar
y ahí ocurrió el milagro. Y ahí, para mí ese día fue maravilloso. Que tú estabas ahí, ¿no? Fue maravilloso. No sé cómo lo percibieron los estudiantes, pero a mí me dio tanta alegría. Yo dije, wow, qué tanto nos ama Dios para que aún después de haber trascendido, porque para mí la muerte no existe, igual, aunque tú estés en un umbral, en un lugar tal vez oscuro y sigas sufriendo ahí por tus actos, te dé la oportunidad de ir a la luz solamente arrepintiéndote. Para mí eso fue, me cayó el 20, como dicen los mexicanos, fue algo grandioso y ahora obviamente que lo vamos a implementar. Han pasado otras cosas últimamente que la gente no sabe, que ustedes, si se dan la oportunidad de entrar en febrero, vamos a poder utilizarlas, que es, por ejemplo, el poder hablar con tu yo superior, con tu espíritu, que puede ser tú mismo en otra dimensión más avanzada, el poder de eliminar las creencias. Ya eso, ya sé cómo hacerlo, ya lo implementé y ya lo probé. Y cositas que van saliendo en el camino. La gente me dice, bueno, es que no sabe. Yo no sé cómo el Espíritu Santo o Dios te va dando herramientas y esto va. Por eso la gente que está conmigo se da cuenta que en cada certificación pasan cosas diferentes, porque yo hago las demostraciones en vivo. Yo prefiero, aunque tengo grabadas, yo prefiero hacerlas en vivo. Pero bueno, regresando a tu historia, cómo a través de ir trabajando como paciente te diste cuenta de la efectividad de estas herramientas. Pues siento que principalmente me ha dado un sentido de unidad. Ok. Ahorita con varias de las cosas que comenta, creo que van conectando con esto. Por un lado, esta unidad que debe estar presente o que debemos buscar, como dice usted, ¿no? De mente, cuerpo, espíritu, porque con el tiempo, con los siglos, hemos ido separando esas tres como partes de nuestro ser. Ujú. Y en realidad, si leemos un poco en las civilizaciones milenarias que fueron, las civilizaciones que fueron más avanzadas Claro, en aspectos, no lo veían como algo separado. claro. Los, los gobernantes o los dirigentes eran al mismo tiempo sacerdotes y eran al mismo tiempo médicos, científicos, estudiaban los astros y también estudiaban, o sea, vaya, la ciencia, la espiritualidad, todo al mismo tiempo, porque consideraban que eran diferentes aspectos de nuestra persona completa. Pero yo realmente lo llevaría más allá porque en esta idea de, por ejemplo, de la mediumnidad, creo que también tiene que ver con el sentido de unidad, porque en realidad todo el universo es un solo ser, Sí. todo es uno. La Entonces ley de luz. conecta la ley del uno, conectamos con una información que está ahí, accesible para todos, porque forma parte de nosotros mismos también. Ujú. Y, y cuando estamos haciendo estas terapias, yo digo, estas terapias, Life Ecology o incluso el Reiki, casi cualquier terapia de estas que le llaman alternativas u holistas, eh, son terapias que uno puede aprender para el propio uso, si quiere nada más eso, ¿no? O sea, pueden ser para servirme para sanar yo, para estar bien yo, para reencontrarme, o pueden servir también para ayudar a otras personas. Quizá no todas las personas o no toda la gente que estudia estas cosas encuentra ese impulso o ese propósito de dar servicio con esto a alguien más y solo lo aplican, pues, digamos, a su vida diaria. Pero definitivamente, encontrarlo para uno mismo ya es una aportación a la sanación general, porque si una persona sana, de por sí está ayudando, esa energía le está aportando a todo el conjunto. Ujú. Así que este volver como a unificar, ¿no? Esta separación que yo sentía que en aquel momento que yo decía, es que no sé qué me pasa, mi alma está enferma. Lo que en realidad estaba sintiendo era que estaba desconectada, tenía Exacto. separadas, estaba desfragmentada y fue como volver a unir las piezas y sentirme una sola yo, más completa y más eh, plena.
Ujú. Por ejemplo, algo que yo me di cuenta y por eso lo primero que yo estudié fue hipnosis clínica y saqué una parte de la hipnosis clínica porque me di cuenta que cuando cerraba los ojos te conectabas a otro nivel de conciencia, que era mucho más profundo que el solo hablar. Porque fíjate, si la terapia cognitiva conductal, que es la escuela fundamental de la psicología clínica, tuviera resultados geniales, pero yo no los tuve. Y yo lo digo con mucho respeto, yo no los tuve, yo no tenía herramientas. Ok, háblame de lo que pasó y la gente procesaba cierta información, pero igual, cada vez que se acordaban de algo del pasado, sufrían con la misma intensidad. Entonces yo dije, bueno, parece ser que hay una parte de ellos que se quedó estancada en esa memoria y habría que hacer un rescate y habría que sanar esa mente subconsciente y también el inconsciente que, bueno, ya en los textos de 70 textos de los apócrifos, ahí habla directamente de la reencarnación. De hecho, creo que hay partes en la Biblia que si realmente las detectamos, habla de la reencarnación. Ahora, ¿por qué quitaron la reencarnación? Bueno, es que no les convenía, es que a las religiones no les convenía porque no nos podían haber controlado. Si nos dijeran, no, tú vas a tener la oportunidad de seguir regresando y seguir arrepintiéndote y seguir evolucionando, entonces eres un ser libre. Pero si te meten miedo, si te presentan un infierno, si te presentan un pecado, entonces van a tener más control sobre ti. Y eso va a generar problemas de salud mental, porque el miedo que es ansiedad, y que es la depresión, tristeza, y todo, la mayoría de esas energías se van quedando en el tiempo y se van acumulando con el tiempo, porque todos venimos de alguna forma del sufrimiento. Entonces, si hablamos de enfermedad, todos estamos enfermos de una forma u otra, pero la enfermedad está en el ego, está en la mente, no está en el espíritu. Y cuando nos separamos a través del miedo de la divinidad, de ese Padre Celestial, pues nos estamos perdiendo una gran parte. De hecho, yo le digo a la gente, no sé tú, a mí me gustaría preguntarte, pero en los momentos más oscuros de mi vida, donde todo se me ha juntado, porque todo, no importa qué tan inteligente o qué tan capaz sea, también sufres, pues la única alternativa y la más efectiva donde Dios me ha demostrado el poder es a través de la oración, es diciéndole, Señor, no sé qué hacer, no entiendo por qué me están pasando tantas cosas o no entiendo por qué estoy recibiendo tantos ataques. Pero me siento muy mal y necesito de tu ayuda. Y por lo general, siempre que hago esa oración en la noche, al otro día amanezco mucho mejor. El día anterior no tenía ningún poder y al otro día me demuestra, hey, aquí estoy y te das cuenta como ya no tienes tanto miedo, déjame las cosas a mí, suelta, que yo me encargo de ellas. Así es de que esa relación con un Dios amoroso me parece fabulosa y el poder mezclar la ciencia que también fue creada por Dios y que la mayoría de los científicos hoy en día ya no son ateos, ya se puede comprobar la existencia de una energía superior a través de la física cuántica. De hecho, nosotros sin darnos cuenta hacemos física cuántica. ¿Te das cuenta cómo le hablamos a la enfermedad? Sí, Y la enfermedad nos responde a través de la intuición. ¿Te das cuenta cómo le hablamos al miedo, a la ansiedad, a la depresión, a la rodilla que te duele? Todo eso es física cuántica porque estamos conectados a una fuente. Ahora, si le hablamos a esa fuente, al origen, a ese Dios amoroso, independientemente cómo tú lo veas, como energía, como Jesús, como la Virgen, pues nos conectamos con un nivel de conciencia más alto. Entonces, tú lo decías muy bien, todos estamos conectados con una fuente, independientemente de lo que, de qué país venimos. Y te das cuenta cómo casi todos los que entran a las certificaciones son gente amorosa, son gente muy linda, son gente que bueno, no me importa de qué país seas, pero somos hermanos. Y claro, fíjate cómo estamos viviendo en una conciencia colectiva egocéntrica. Fíjate que todos son las guerras, toda la separación, todas las diferentes culturas, todos que ahora aquí en Estados Unidos están haciendo redadas increíbles en contra de no solamente los hispanos, de todos los inmigrantes y nos están separando. Fíjate cómo los mandatarios, el poder y el control nos lleva a la separación y nos lleva a las guerras, no nos lleva a la paz. Entonces, increíble, pero cierto, cómo no aprendemos tantos años y seguimos separándonos y seguimos juzgándonos. Entonces, si creamos una comunidad de muchos países donde todos estamos unidos con una causa a través de la empatía y la compasión, para mí lo más importante es la evolución de tu espíritu.
¿Qué tú crees de eso? ¿Estamos aquí para tener cosas, fama, fortuna o para evolucionar como seres espirituales? Yo creo que la finalidad última de nuestro ser es reencontrarse con su espíritu. En realidad pienso que mm, en este camino de la representación en la que estamos interpretando personajes, pues de alguna manera todas las experiencias son válidas también, porque todas nos enriquecen de conocimiento y de información a ese uno, ¿no? Está Ujú. experimentándose ahora voy a ser rico y famoso, ahora voy a ser un personaje de rico y famoso, ahora voy a ser un personaje de déspota, ahora voy a ser un personaje de un monje que vaya a ayudar a las comunidades. Estamos como probando y experimentando diferentes cosas, Ujú. pero yo estoy segura y convencida, y lo he sentido dentro de mí, que al fin de cuentas nuestra alma lo que busca es reencontrarse con su espíritu. Lo que Y buscas, no te escuché. perdón, reencontrarse con su espíritu. Ok. O sea, Con su a lo propio, con su ser espiritual, ¿no? con su ser, sí, con su ser divino, ¿no? Con su ser primordial. A lo mejor nos va a llevar más vidas, a lo mejor vamos a tener que pasar 3, 4 vidas, porque pues no aprendemos rápido o queremos seguir probando otras cosas, pero, pero va a seguir en la búsqueda, porque yo creo que eso es realmente nuestro verdadero propósito, llegar Ujú. a reintegrarnos a la fuente de donde salimos. Y todos juntos, ¿no? Yo hace poco escuché a alguien que habló de una especie de teoría, que es la teoría del huevo. Ah, Y la teoría del huevo dice que todos somos uno y que tenemos que experimentar cada una de la vida del otro para poder entender por qué el otro era como era. Y para mí tiene cierto sentido. No sé cuántas vidas tenemos que, pero para poder entender a un pedófilo, pues necesitas vivir en los zapatos de un pedófilo. Para poder entender tal vez un psicópata, pues necesitas vivir cierta psicopatía. Para poder entender a un violador, pues tal vez necesitas ser violador. Y yo cuando he hecho regresiones a otras vidas, me acuerdo mucho una persona que fue violada en varias ocasiones desde pequeña. En otra vida, cuando lo llevó, ella era la que violaba. Era hombre y era la que violaba. Entonces, por eso el Maestro Jesús decía, con la vara que mides serás medido. Entonces, yo creo que para poder unirnos en la teoría del uno, pues tenemos que pasar por tantas existencias para crecer y que todo es por amor, porque si te das cuenta a veces, el mismo sufrimiento, cuando aprendes de él, se convierte en una bendición. Qué bueno que aprendí, qué bueno que me pusieron los cuernos, por poner un ejemplo, porque tal vez esa persona no me estaba aportando nada y tuvo que pasar eso para que yo entendiera que esa no era una persona que estaba contribuyendo con mi paz y mi tranquilidad. Entonces, a veces el sufrimiento es una guía para que, ok, no le des por acá porque esa deshonestidad no te va a llevar a nada bueno. El que no tranza no avanza, esa filosofía no es deshonesta y no te va a llevar sino a que acumules más deudas karmáticas. Entonces, vete por acá. Entonces, pero el sufrimiento, no, nadie quiere sufrir, pero es que el sufrimiento es un gran maestro y el sufrimiento nos lleva a la búsqueda. Porque nadie aprende de vacaciones. Yo he ido a Cancún y la pasé uno muy rico, pero no aprendí nada, pero me divertí y sabroso, pero no aprendí, pero el sufrimiento sí siempre me ha enseñado, siempre cualquier dolor me lleva, bueno, tienes que hacer las cosas diferentes, porque si sigues por el mismo camino, te vas a seguir tropezando con la misma piedra y no aprendes, y entonces la vida te va pasando los mismos cursos, las mismas circunstancias, hasta que no aprendas, ¿no? Entonces todo es un aprendizaje. Bueno, y de las personas con las que has trabajado, si has tenido la oportunidad, porque es bueno que ustedes lo hagan porque la práctica hacia el maestro, aunque sea al principio de donación, ¿no? Dame lo que tú puedas. Siempre hay que decirlo de esa forma, porque yo creo que la gente a veces se puede aprovechar. Y, no, pues no tengo. Bueno, lo que tú puedas. Porque si tienes para el bus y para comer, pues algo, lo que tú quieras. Y explicarles que es un intercambio de energía. Es un intercambio de energía, pero para que practiquen, porque en la medida que vas
practicando, tú mismo vas aprendiendo. Dices, pues esta vez me fue mejor. Y siempre, yo creo que si en el camino, fíjate, yo he ido a Colombia o en mismo México, agarro un Uber, lo que sea, y de repente comienzan a contarme la historia sin que yo hable. No, me acaba de pasar esto, lo otro. Y ahí mismo yo les digo que no sé, oye, si hay tiempo, ¿te gustaría sanar esa Claro, herida? O sea, Dios te pone te da la oportunidad de atender gente. Y eso es maravilloso porque yo creo que colectivamente tenemos una misión. Y yo creo mucho en una filosofía egipcia que dice, solamente se te van a preguntar dos cosas, no es tan complicado. Yo no creo que sea tan complicado, a veces lo hacemos más complicado de lo que es. ¿Disfrutaste el juego? Porque hay que disfrutar también. O sea, no claro. todo es, porque si no el juego vendría a ser muy complicado y vas a querer salirte del juego, que te pongan tarjeta roja para el suicidio, ¿no? Que no aguanto. Pero la otra y la más importante es qué hiciste por los demás. Y eso yo lo aprendí en la película Nuestro Hogar con Chico Javier, de que el medium no era medium, sino el Andrew, un médico, nomás una persona oró por él. O sea que siendo médico y nomás una persona ayudaste, ¿cuánta gente no vas a poder ayudar? Y yo sí creo y estoy convencido y lo digo con mucha modestia de que a mí Dios me dio estas herramientas. Porque yo entré en una impotencia de que, oye, ¿por qué la gente se suicida y por qué tiene ataques de pánico y no tengo herramientas y no he aprendido lo suficiente? Y me puse a estudiar. De repente estaba metido en hipnosis clínica, luego programación neurolingüística, luego terapia gestal. Y de ahí fui sacando y fui acomodándolo todo. Y luego me encuentro con un ateo, mira, nada más casual, con un ateo científico, me dice, y ahí fue que nos separamos porque yo quería, pero los dos comenzamos la investigación. Entonces, todo se fue dando, pero ¿qué experiencias tú has tenido con gente que tú digas, que te digan, oye, me siento muy bien, siento que voy mejorando o experiencias que tú hayas vivido con el método de la arqueología? Pues sí, ya he tenido varias personas que han acudido a mí para darles terapia. Y también parte lo he aprendido en el intercambio, por ejemplo, con los compañeros y las compañeras, con observarlos. Algo que yo he descubierto y que he reflexionado a partir de que he estado ya aplicando el método Lifecology o desde que lo estuve empezando pues a conocer, es que eh, también tenemos una tendencia a minimizar los daños que podemos tener o las heridas que podemos tener. Hay algunas personas que han tenido experiencias muy fuertes, muy difíciles, y que la vida les ha ido poniendo pues, estas experiencias tremendas, seguramente porque, bueno, esto era lo que necesitaban para la evolución de su alma. Y hay otras personas que a lo mejor no hemos tenido experiencias tan intensas y de pronto puede que las personas, y esto lo he escuchado bastante, ay, pues sí, a mí sí me pegaban cuando era niño, pero bueno, Eso ya pasó. crecí traumado. Ajá. No, pues sí, mi mamá nos dejaba ahí solos durante todo el día y bien abandonados, pero bueno, pues ya, o sea, vamos minimizando las experiencias que tenemos y cuando uno se da cuenta de que sí han dejado huella, de que finalmente sí hay muchas cosas que hacemos o que sentimos que están determinadas por esas experiencias, aunque aparentemente no sean tan graves, finalmente son heridas que tenemos que sanar. Claro, Acudimos al médico, ya sea si te abriste el dedo o si te abriste el estómago. De todas formas necesitan curar tanto el dedo como la panza, ¿no? Entonces, no es que con el dedo me voy a quedar desangrándome y no importa porque al fin nomás es un dedito, pues también hay que curarlo. Y esto es algo que ha sido para mí muy sorprendente y muy grato ir descubriendo porque le he dado terapia a personas que de pronto han tenido experiencias muy fuertes e implica un reto para mí, pero los veo sanar y me da muchísima alegría ver que de verdad están en el camino de la sanación, a ir encontrando y sanando y limpiándose de esos residuos que les habían quedado guardados. Y también me encuentro con personas que a lo mejor ni se acordaban de que habían tenido una experiencia ahí y de ujú, repente salta
Es que sí, claro, mi tío que jugaba al doctor con nosotros y yo me sentí muy mal. Y algo, aunque sea una cosa que aparentemente no es tan grave o tan grande o tan trascendente, al sanarla se siente una libertad Mm. impresionante. Sí, la última partecita no la escuché. Pero bueno, mira, ahorita creo que bajé algo de información y es específicamente para ti. No que te vaya a hacer una mediunidad, pero me llegó a la mente porque tú haces Reiki. Me llegó a Ajá, la mente esta técnica. O sea, cada vez que tú toques alguna parte del cuerpo, le preguntas al paciente qué sientes. ¿Sientes miedo? ¿Sientes tristeza cuando te toco el pecho? ujú, Porque es que las emociones se escuchan. Entonces claro. el cuerpo lleva la memoria, una memoria celular. Entonces cada vez que tú le toques la cabeza, ¿qué sientes cuando te toco aquí la frente? ¿Qué Ujú, emoción logras percibir? ¿Qué sientes cuando te toco aquí esta parte? ¿Qué sientes en el estómago? Y a veces, por ejemplo, yo como no soy reikista y como soy, como tengo una licencia de que no me permite tocar a la gente, aunque a veces sí le pido permiso a la gente, sobre todo y también a las mujeres, cuando no les puedo poner la mano en el pecho, les digo, mira, es posible que si te da demasiado miedo y yo sienta que no bajan las emociones, que te ponga mi mano solamente en la cabeza, porque aquí también hay chakras y aquí también está la chakra corona. Entonces, para que tú esas emociones las canalices todas a mi mano y yo poderte sacar físicamente ese miedo o esa tristeza o ese desamor. Y al hombre sí, le pongo mucho la mano en el pecho, una en el pecho y otra aquí, para sacar esas emociones. Pero se me ocurre tú en Reiki, como tú, ellos saben que tú los vas a tocar y está bien, ¿no? Claro, no las partes íntimas, pero entonces tú le vas preguntando en el camino, dime qué vas sintiendo. Y ahora cuando le preguntas qué sientes, esa tristeza, ahora recuerda, y sería bueno que cerraran los ojos. Recuerda, ¿tienes algún recuerdo donde te dio demasiada tristeza? Y ahí los puedes llevar. Es que mezclar el Reiki me parece maravilloso. El poder tocar el cuerpo de la gente, te conectas con otro nivel, tú sientes lo que sintió la otra persona. Yo no solamente sin tocar, cuando yo cierro los ojos, en ocasiones, no sé si te diste cuenta en las demostraciones que a veces cierro los ojos, es porque quiero conectarme más y porque claro. quiero ver con el tercer ojo lo que está viendo esa persona. Entonces, a veces en las demostraciones trato de mantenerlo abierto, pero a veces cierro los ojos para concentrarme más. Imagínate tú tocando el cuerpo, o sea, esa información ahorita como que me la dieron para ti o para la gente que haga Reiki. Lo pueden Sí, combinar, ¿ves? claro, es una buena herramienta. Y de hecho también lo he descubierto cuando estoy enseñando actuación. De los ejercicios que les pongo, por ejemplo, a los chicos, para poder encontrar las emociones y que luego puedan usarlas, esas emociones, como herramientas para los personajes, es hacer diferentes ejercicios y les pregunto, a ver, esa emoción que estabas sintiendo en ese momento, ¿en qué parte de tu cuerpo la estabas sintiendo? Ujú. No, que yo sí la sentía en las piernas o la sentía aquí en el pecho. Ubícala, porque ahora vas a saber que esas emociones se guardan ahí y vas a comprender mejor a los personajes. Claro, ahí se supone que son personajes ficticios, pero si lo trasladamos a la vida real, las Ujú. personas funcionamos así. Y cuando uno se da cuenta de que hay ciertas emociones que se guardan en algunas zonas del cuerpo, también creo que puede ser más claro de dónde están viniendo esas emociones, ¿no? De qué tipo de experiencias pueden estar surgiendo. Así como las enfermedades, que ahora sabemos y tenemos tanta información de que las enfermedades en cada parte de nuestro cuerpo, en los órganos, etcétera, eh, es muy probable que tengan raíz en ciertas emociones específicas. Claro. Por ejemplo, toda la gente que ha vivido un abuso sexual, tienen problemas o de lujuria o de impotencia, tanto el hombre como la mujer, porque el miedo se psicomatiza en sus partes. Entonces, cada vez que tienen el acto, Sí, no les genera placer, sino les genera miedo. Entonces, eso bloquea el líbido. Y claro. también, y en otra parte, cuando hay un daño en la sexualidad, pues le pierdes respeto al cuerpo y ya no te interesa y se puede desarrollar una lujuria, una adicción al sexo. O sea, todo tiene que ver con algo. El que tú seas como eres,
tiene que ver con algo que sucedió y hay que buscar la causa. Y si la causa no la encontramos en esta vida, pues podemos ir a la otra vida. Pues la gente dice, sí, pues yo no soy el único que hago regresiones a otras vidas, pero sí sé que lo hago diferente. Lo mismo que regresión al vientre materno, lo hago diferente. Las regresiones, por ejemplo, de la ecology en el vientre materno, nosotros utilizamos el líquido embiótico y la energía, no tenemos que sacarlo de ahí. Al principio yo cambié la técnica porque al principio alguien me sacó y luego se le olvidó traerlo al viento. Entonces dije, no, mejor no sacarlo. Mejor utilicemos lo que ya tenemos, que es el líquido embiótico, utilicemos la energía de la mamá y utilizamos esa presencia espiritual para sanar esas heridas. Y luego combinarla con llevarlo a otras, esa técnica así de las puertas, yo la aprendí con Brian Weiss, pero nadie que haga terapia de regresión va a quitar las emociones en otra vida o te va a llevar a cómo se acabó la existencia y quita esas emociones. Entonces podemos combinar lo que es la neurociencia para sanar una herida en el pasado, porque en realidad no hay tiempo ni espacio. Entramos a otro espacio, a otra dimensión. Dicen que todo pasa simultáneamente, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si logramos entrar a esa dimensión, estamos haciendo una reprogramación en esa dimensión, estamos sanando lo que quedó en el cuerpo en el momento que se acabó tu existencia. Y el quitar esas emociones y el darle permiso a que el espíritu salga, también ahí puede haber una conexión con el poder superior. Eso yo le comencé a hacer por una chica, porque esa no la grabé, ojalá la hubiera grabado, pero fue impresionante cómo ella salió del cuerpo y yo le dije, bueno, ¿y qué está pasando? No, voy hacia arriba, ¿y qué estás viendo? Y me dice, estoy viendo esto, y de repente vio una mesa llena de seres. Ahí yo entendí, bueno, no solamente hay seres extraterrestres que también son buenos, ¿no? Porque vio así seres que no eran humanos, pero que también eran maestros, y también vio al maestro Jesús y había una silla. Y yo intuitivamente le dije, pues así es para ti, siéntate ahí y pregúntale lo que tú les quieras preguntar. Pero el nivel de conciencia que ella me estaba respondiendo no era de este mundo, fue impresionante hasta lo que yo aprendí. Yo quería, bueno, sígueles preguntando porque es que está genial la información que te están dando. Entonces, eso, el saber que la mente sepa que ya no tiene cuerpo, como que entras a otro plan existencial. Y yo sí creo que en otra vida se pueda quedar, y eso lo manejan las constelaciones, y eso lo maneja también cuando tú traes una persona y representa a tu papá, y puede ser que sienta la energía de una persona que ya trascendió. Estamos hablando de constelaciones, estamos hablando de qué te trajiste de esa otra vida o qué sucedió en esa vida. Y me acuerdo mucho, esa sí la grabé, creo que no se las presenté en esta certificación, pero fue una chica que tenía fobia a los perros de Mexicali, mexicana. Y entonces yo, sin utilizar ninguna técnica, yo le digo, vamos al origen, vamos a ver en qué momento tú sentiste miedo con un perro y se me fue a otra vida. Se me fue a otra vida sin ninguna técnica de regresión. Y ahí estaba el problema, que ella era esclavo, que ella era hombre y que la venían persiguiendo con perros. Y de ahí vino la asociación del miedo. Y cuando sanamos eso, se sanó en el consciente, ya dejó de tenerle miedo a los perros. Entonces el origen puede ser en otra vida. Entonces la gente que dice, no, es que a mí me dijeron el pastor en la iglesia o el padre me dijo que la reencarnación no existe, entonces nos estamos perdiendo de una gran parte, porque tal vez el origen de esa depresión no sea de esta vida y sea de otra. Eso es sanar el inconsciente. Entonces, la mente es tan poderosa y Dios es tan amoroso que nos puede llevar al origen, que le podemos preguntar, llévame a la causa, llévame en qué momento yo comencé a tener miedo a las culebras, o en qué momento yo sentí ese abandono tan profundo que una parte de mi ser se separó. Y pues cuando estás en tu interior pasan cosas sobrenaturales, como las que llegamos a ver ahí, que uno dice, wow, ¿por dónde se fue esto? Y pues esas cosas sobrenaturales es porque estamos trabajando con Dios. Como tú lo Así. concibes. Y yo siempre le digo a la gente, mira, necesitas aprender a sanar tu relación con Dios, porque hay gente que dejó de creer en Dios, no porque no crean en Dios, sino porque les inculcaron un Dios castigador, que todo era voluntad de Dios. ¿Qué tú crees del poder concebir a Dios como un ser amoroso y no como un ser castigador? Pues, por principio de cuentas, eso trae una inmensa paz. Exacto. Ya el simple hecho de estar en paz, de poder
continuar con tu vida en paz, pues debe ser una gran ganancia de por sí. Pero aparte es que uno, cuando empiezas a conectar con esa idea, tu interior te va diciendo que tiene sentido, que es lógico, que Dios es amoroso y no es esa figura, no solo castigadora, sino aparte caprichosa, ¿no? Porque es como un Dios caprichoso de que, ay, a este sí le voy a conceder. No, a este no se me antojó concederle, pues, ¿por qué tomaría esas decisiones que no están justificadas nada más porque a ver si se le antoja o está de buen humor? En realidad, Dios nos tiene, o sea, Dios es una energía que si accedemos a ella, tenemos todo lo que queramos, toda la abundancia del universo. El, digamos, castigo, la sensación de castigo es que nosotros mismos, por nuestros miedos, por nuestras culpas, eh, por, por esta desconexión que a veces podemos tener, eh, eh, tomamos caminos que, digamos, no son como los más agradables para vivir, y entonces sentimos que ya nos cayó un castigo, pero en realidad fueron decisiones que nosotros mismos estamos tomando. Ujú, ujú. Son las consecuencias o de esas decisiones o de esas experiencias que no estamos sanando y que están determinando nuestro camino. Claro, como una deuda karmática, ¿no? O sea, yo digo, el karma no es el castigo de Dios ni del universo, esa es la respuesta de tus acciones. Y hay Claro. que aprender a veces porque pues si hicimos daño, pues tenemos que aprender a darnos cuenta que no es bueno hacer daño, porque si no la vida nos va tarde o temprano a cobrar Pero, una deuda ah, karmática. Fíjate que ahorita se me vino a la mente un muchacho mexicano con el cual yo trabajé, para que te des cuenta la magnitud del amor divino. Y hace poco lo dije con mi primo en una grabación que me llegó otro 20, como dicen ustedes, me llegó otra idea de lo que era el pecado y de por qué nosotros nacemos pecadores. Ya ves que nos inculcan en la iglesia que tú eres pecador y Jesús vino porque tú eres pecador para limpiar tus pecados y para salvarte y todo ese. Entonces viendo la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, que es muy traumática la película, porque de hecho a mí me cuesta trabajo ver las escenas, porque como yo tuve un despertar profundo espiritual con Jesús, me duele, siento dolor cuando veo esas escenas tan dramáticas. Y viendo la película, cerré los ojos y le dije, pero ¿por qué Él vino? ¿Por qué somos pecadores desde que nacemos? Y fíjate lo que me dijo la intuición, algo que para mí tiene mucha lógica. Dice, es que yo no vine por los buenos, yo vine por los malos. Yo estoy, sí, sacrificándome para cuando esa gente que hace daño, que me está latigando, esos asesinos, esos pedófilos, quieran arrepentirse, entonces yo ya pagué el precio para que al arrepentirse ellos puedan ser sanados. Y eso lo comprobé en otra terapia con un muchacho mexicano de Tijuana, que joven, muy joven, pero ya no está en esta dimensión. okay. Me acuerdo mucho porque fue en una demostración en la Ecology, este muchacho, y lo dijo honestamente, que había estado en los carteles y que había tenido que matar gente. Yo no le pregunté así, lo dijo. Bueno, qué valor, ¿no? Pero pues ya estaba en recuperación, ¿no? Ya estaba en un centro de rehabilitación y lo que sea, pero a muy temprana edad. Y cuando lo llevó a hacer la regresión para trabajarlas, una regresión, en vez de irseme a un cielo o a un lugar, se me fue a un infierno. Se me fue a un lugar donde estaba viendo, no tanto un infierno, porque no es que lo estaban quemando, pero comenzó a ver y a sentir todo el daño y a ver los espíritus de la gente a los que él le había quitado la vida. Y entonces ahí yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Para sacarlo de aquí. Y le dije, se me ocurrió decirle, mira, arrodíllate y pide la ayuda a ese Dios amoroso, porque tú también eres hijo de él. Y vio a Jesús venir. Y él no era cristiano ni nada. Vio a Jesús y lo abrazó y lo sacó de ahí. Entonces yo digo, bueno, un asesino. Entonces, fíjate cómo en la Biblia condenan a los gays, condenan a los borrachos, condenan a todo el mundo. Entonces, y si todos somos hijos de Dios y por alguna causa que él desde los 16 años lo envolvieron en la drogadicción y en eso de carteles, pero igual tenemos la oportunidad de sanar. Y por eso creo que eso es importante, sanar nuestra relación y ir uniendo lo que tú dices, la mente, el cuerpo y el espíritu
porque si sanamos la mente, vamos a sanar el cuerpo y vamos a sanar el espíritu. Para ti, ¿qué es más importante en esta vida? Si te preguntara cuál es el propósito de tu vida, qué tú me dirías en estos momentos de tu vida? Para mí, en este momento, mi principal propósito es despertar. ¿Es qué? Despertar, Despertar. precisamente, ¿sí? Como ¿Todavía encontrarme te con... falta despertar? Sí, yo creo que sí, porque sigo y seguimos de repente todavía viéndonos, dejándonos como llevar por la corriente de esta 3D, que a Ujú. veces nos vuelve como a jalar y a llevar y otra vez preocupaciones y miedos y hay que estar continuamente trabajando para Ahora regresar estoy despertando, ¿no? para decir, a ver, Miramos acuérdate, los ojos, ¿no? fíjate, cuando la gente se da cuenta que hay un ego, que hay una conciencia y que esa conciencia está herida y que ese ego nos maneja nuestra vida a través de los deseos, ya eso es un despertar porque dice, ok, yo no soy mi mente, yo no soy mi cuerpo, yo soy un ser espiritual y tengo que reconectarme con esa conciencia. Que Otra es, pregunta, mira, si tú tuvieras, sí, adelante. no, que ese ego es útil también en este mundo, no es Sí, que deba, claro, claro, no, pero se alimentó de heridas. y debe estar también al servicio del corazón, ¿no? Que el que manda es el Exacto, está herido, es un ego herido que no sabe que es como un niño berrinchudo que está claro, herido y sigue haciendo su berrinche porque sigue herido y nadie lo ha perdonado. Pero el ego es algo con lo que tenemos que aprender a manejar, que no es sí, que vas a eliminar el ego, y voy a matar al ego, no, sino se trata de que tú alimentes más tu espíritu que el ego, que, porque el ego es totalmente material que y exigente. Esta pregunta me gustó, no es mía, pero vi un podcast por ahí y me encantó, me fascinó y creo que es una pregunta que es importante. Si tú tuvieras la oportunidad, si en este momento te dieran la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías sabiendo que Él te iba a dar la respuesta de lo que preguntes? ¿Cuál sería tu pregunta para Dios? mm, No es fácil, ¿ah? no es nada fácil, no es nada fácil. Porque cualquier pregunta que pienso digo, pero no sé si creo que ya me ha dado las respuestas. Bueno, Eh, si acaso sería como, ¿cómo logro mantenerme eh, conectada conectada con Dios. con esta verdad divina? ¿Cómo logro que precisamente que el ego no esté constantemente queriendo estar en Manejando tu modo... voluntad. Bueno, Ah, y si en estos momentos Dios decidiera darte la respuesta, ¿cuál sería? Porque tú tienes un maestro interior que todo lo sabe. pues confiar, tener fe, Ujú. tener la certeza de que no estoy desconectada. Claro. Yo creo que lo que creemos, lo creamos. Y el concepto de fe es maravilloso porque significa, bueno, para mí hay muchos conceptos, pero para mí es la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Entonces, yo estoy convencido de la existencia de Dios y estoy totalmente convencido de que Él está conmigo en cada momento y que me ama intensamente. Entonces, en la medida que yo confío que todo va a estar bien, estoy generando esa fe, estoy aumentando en fe. Y yo creo que la gente que se va uniendo a la ecology o a la búsqueda del despertar de la conciencia, ya tiene cierto nivel de despertar, pero seguimos despertando porque seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando. Por eso Sócrates, que era alumno de Platón, dijo, yo solamente sé que no sé nada sabiendo mucho. Eso es humildad. Es decir, bueno, voy a seguir aprendiendo. Guía mi vida y mi voluntad. Quiero hacer Claro, tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad. Porque cuando elegimos hacer nuestra voluntad, es nuestros deseos. Tiene que ver con yo quiero, yo quiero. No, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque si estoy aquí por un designio divino,
entonces yo quiero cumplir con ese propósito de vida. Y si escribimos un contrato antes de nacer, el plan del alma, entonces, ¿y quién firmó ese contrato? Nosotros. Entonces, ¿por qué le vamos a echar la culpa a Dios si nosotros dijimos que éramos muy valientes y que nosotros podíamos con ese sufrimiento para poder evolucionar? Así es. Y además Sí. creo que este es el mejor momento en la humanidad para es seguir haciendo ese trabajo de despertar, de buscar estas herramientas, de aprender, porque así como vemos son los contrastes, ¿no? Vemos precisamente lo que decíamos, tantos problemas y tantos conflictos y tanta violencia. Este es el momento en el que la Tierra necesita hacer ese contrapeso y que todas estas herramientas nos ayuden a cargar la energía al otro lado, a la luz, al amor, al perdón. Así es que para mí es un momento maravilloso de estudiar Life Ecology, de estudiar Reiki, de estudiar o de aplicarlo porque el mundo y la humanidad necesita esto. Yo también creo que estamos en un despertar de conciencia y yo creo que la razón por la cual creemos que no estamos en ese despertar es porque el ego hace mucho ruido, el mal hace mucho ruido, las guerras, las pistolas, las noticias hacen mucho ruido. El amor no hace tanto ruido, pero yo sí creo que el amor está ganando la batalla, porque cuando tú abrazas a alguien y le dices te amo, no tienes que gritar para decírselo. Entonces, yo sí creo que el bien siempre le va a terminar ganando al mal y no se trata de bien ni mal, porque es que la oscuridad es parte de la luz, entonces no podemos separar la oscuridad, es necesaria para el despertar de la conciencia. Necesitamos un Hitler, necesitamos un malvado, necesitamos el mal para que la gente despierte y elija a quién yo quiero seguir. Y no Claro. desperdiciemos tanto tiempo en que los políticos que me van a arreglar la vida, que las noticias, simplemente vivamos bajo esa protección, porque yo sí creo que en la medida que tú alimentas más tu espiritualidad y aprendes más, pues es parte de tu destino, de lo que tú ya elegiste antes de nacer. Por eso yo les decía a ustedes, yo no los elegí a ustedes, yo hago propaganda. De hecho, conozco gente que me ha dicho, yo desde cuándo he querido y nunca se escriben. Y he tenido otras que de un día para otro se terminan escribiendo sin tanto, como que les toca el corazón e Sí, intuitivamente dice esto es lo que quiero y lo hacen sin tanto, ¿no? Entonces, yo creo que si Dios los eligió, pues no puede decirle uno a Dios, no, estoy muy ocupado, ¿no? Es parte de tu no, propósito de vida. Y te das cuenta que en la Ecology la mayoría de la gente es amorosa y está dispuesta a servir. Yo le he dado pacientes a alguien, le he dicho, oye, tengo un paciente, no tengo tiempo para atenderlo, lo podrías atender, pero no tiene mucho dinero. Me dice, no importa. Y han hecho unos trabajos maravillosos, que yo digo, wow, o sea, yo mismo no lo hubiera hecho mejor. No es que yo lo supervise, pero terminan teniendo, porque todos de alguna forma intuitivamente se nos va dando, ya tienen ustedes las bases y lo demás se les va a dar en el camino. Tu intuición, que es tu maestro interior, te va a guiar, no te preocupes tanto, ay, se me pasó esto, no tiene que ser exacto, nada es exacto. Entonces, ¿por qué tú le recomendarías a la gente que tomara esta certificación de Life Ecology? pues por un lado para su propia sanación, para verdaderamente encontrar ahora sí en dónde están esas heridas que no sabemos dónde ni dónde quedaron y terminar de limpiarlas y sanarlas, es decir, para el beneficio propio, pero también porque será un gran beneficio y una gran aportación para los que les rodeen, así sea para su propia gente cercana, para sus vecinos, es nuestro granito de arena para ayudar a que la energía luminosa siga prevaleciendo. Pues muchas gracias, Alejandra. Gracias por darme esa entrevista. Y bueno, ustedes, todos los estudiantes, son parte de la Ecology y pues seguimos trabajando, seguimos formando esta comunidad, formando este equipo. La gente que se quiera comunicar con Alejandra y que quieran sus servicios, sea de Reiki o de la Ecology, aquí está su número. Ella está en Guadalajara y con mucho gusto los atenderá. Es
O sea, la economía de México todavía está herida, lo mismo que la economía de Colombia. Entonces, aparte de eso, pues sí, es mejor por cuestiones culturales también que trabajen con gente de su propia cultura. Y no porque yo sea, porque yo trabajo con muchísima gente. Yo creo que en otra vida fui mexicano porque a mí me encanta todo lo de México, desde los mariachis hasta la comida, hasta todo, me fascina toda la cultura mexicana. De hecho, tengo un hijo mexicano que su mamá es mexicana, precisamente de allá de Guadalajara, de Jalisco. Bueno, gracias por tu servicio, gracias por tu colaboración a la humanidad. Y yo creo que de algo muy hermoso que tú dijiste, yo también lo he podido comprobar, es que la satisfacción del servicio a otro ser humano, cuando tú ayudas a otro ser humano, te terminas ayudando a ti. Yo a veces he tenido días muy difíciles y de repente hago una terapia que me salió muy bien y la gente se fue tan contenta. Digo, wow, qué bien me siento. Yo creo que se transfiere esa información. Creo que cuando tú le haces la ley del uno otra vez, si haces el bien a alguien, eso se te regresa porque es una parte de ti que tal vez estaba dañada en otra dimensión. Tú fuiste esa persona y ahora lo estás ayudando. Ahora es el terapeuta, pero antes fuiste el enfermito, que también alguien te ayudó. Y ahí vamos despertando todos juntos. La Porque ley del sería espejo. egoísta decir, yo solamente quiero despertar y los demás qué. Hay que irnos, dejar el no juicio, ¿no? ¿Qué te parece dejar de enjuiciar y mejor hacer nuestro trabajo sabiendo que ese ser humano pues está inconsciente? Por eso Jesús dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Están dormiditos, están dormidos, algún día van a despertar. Y por eso fue que Jesús me dijo, yo me sacrifico para que ellos tengan la oportunidad de cuando despierten, yo voy a estar aquí. Gracias, Alejandra. ¿Algo más que quieras agregar a esta entrevista? Pues nada más que reiterar lo que usted ya dijo, que confíen en el llamado. A quien llegue esta entrevista, este video, estos videos, y escuche esto y siente el llamado, confíen en ese llamado y acudan a él porque no nos podemos Porque son hacer como elegidos. sí. Y Es nos un va trabajo espiritual. Al fin y al cabo, yo creo que trabajamos con Dios, como cada quien sí, lo conciba, y el poder mezclar la ciencia con la espiritualidad es maravilloso. Eso es lo que hacen los grupos de 12 pasos. Mezclan como emociones. el tío del Hombre Araña, con un gran poder viene una gran responsabilidad, así es que hay que abrazar esa responsabilidad también. Sí, y es una responsabilidad que te termina dando placer, Sí, porque te mucho. mejora tu vida y te llena, te hace sentir como que realmente vale la pena la existencia porque vas a dejar este mundo un poquito mejor de la que estaba. Bendiciones, Alejandra. Nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos, gracias por su like, gracias por su apoyo. Y los que se inscriban en la certificación, nos vemos en febrero 11, miércoles a las 5 de la tarde hora Pacífico. Ahí nos Gracias. vemos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.